Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Cuando Dios habla que seamos una nube de testigos, quiere decir que nosotros ha hecho algo y que nuestra vida ya se ve un vaso glorificado a como antes era y somos una multitud de lo que Él quiere volver a hacer en otras personas. Sí, ya me cayó ahorita el 20. Para mí testimonio es decir lo que ya pasó y ponerlo en este presente. Y siempre me ha gustado dar los testimonios porque regularmente los testimonios son bendiciones. O sea que lo que me pasó a mí como testimonio le suceda a los que están escuchando ese testimonio. Entonces es volverlo a hacer. ¿Y por qué? Porque la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? En nuestra boca hay poder de vida o de muerte. Pero cuando nosotros volvemos a contar, no nada más es contar algo sucedido, sino es poner, asentar. Nuestra palabra salen de nosotras sustancias y está comprobado. Está comprobado, cuando nosotros hablamos, se crea. El mundo se creó cuando Dios empezó a hablar y nos dio a nosotros una lengua, y esa lengua nos dijo, ahí tienes el poder de la vida y de la muerte. Cuando tú cuentas las maravillas que Dios ha hecho, estás poniendo los materiales, hagan de cuenta que estás aventando lo que Él hizo contigo y tiene la posibilidad la persona de decir, lo tomo para que se haga en mí. Y es ese deseo de Dios. Si quieren, vámonos a Hebreos 12:1. La disciplina de Dios muestra su amor. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de vida, de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Amén. Entonces, fíjense bien, tenemos obstáculos, pero cuando tenemos una multitud de testigos, este testimonio nos anima ¿a qué? A seguir hacia adelante. Entonces, el día de hoy siento muchísimo que papá nos quiere como estos carbones encendidos y quiero que empecemos a decirle al Espíritu Santo, recuérdanos testimonios, ahorita va a ser por temas. El primer tema va a ser sobre la sanidad y sería muy padre que estemos dispuestos a compartirlo también en la cámara porque sé que ese mismo testimonio lo va a hacer en otro lugar. Entonces, el testimonio es, lo voy a volver a repetir, dice Dios, lo voy a volver a repetir porque los testimonios que nos ayuda a la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante es quitar desánimo, quitar, y por eso decimos, wow, Jesús, por eso cuando cantamos al toda la gloria, porque hemos vivido su gloria. Entonces, ¿ya están listos? Le queremos preguntar al Espíritu Santo, recuérdame un testimonio de salud, ¿ya? Todos vamos a participar. ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Bueno, estoy haciendo memoria en lo personal. En el 2018 me encontraron un tumor hipoficiario micro. La doctora me dijo que ese solamente se controlaba, nunca me dijo que iba a pasar nada más, se controla con medicamento. Estuve con medicamento pues todo este tiempo, del 2018 al 2025, que fue en marzo que me volvieron a hacer una resonancia magnética. En el resultado dice que no vieron ninguna anormalidad en la hipófisis. Sí, o sea, fue impresionante porque yo dije, a mí nunca me dijeron que se iba a desaparecer, pues a mí dijeron, nomás se va a controlar. Y ese es mi testimonio. Amén. Pues yo me acuerdo muy bien en el 21, creo. Sí, con el COVID, que yo estaba súper mal, o sea, súper, pero a mí me dio como un ataque de ansiedad, o sea, de secuela de COVID. Yo sentía muchísimos malestares físicos, o sea, toda la 100 me duró un año doliendo así. Tomara lo que tomara, me punzaba aquí, me dolía. Todo lo que te puedas imaginar, las pantorrillas, la circulación, cansancio. Entonces yo lo que empecé a hacer, me acuerdo que me subía a mi bicicleta así y empezaba a llorar y a poner alabanzas. Y lloraba y le decía, Dios mío, ayúdame, devuélveme la salud. Y lloraba y lloraba y lloraba. Preferiría estar, o sea, mal por fuera, pero bien por dentro. Y yo decía, es que me siento que me voy a morir. Y un año.
Pero nunca perdí la fe y seguía pidiéndole a Dios ayúdame, y lloraba y lloraba. Y mira, o sea, Dios escucha, Dios escucha. Bueno, para mí el testimonio que quiero platicar que yo en el 2010 se me detectó cáncer de mama, pero para mí fue un regalo. Déjenme decirles que esta noticia fue maravillosa para mí porque yo vivía una vida súper estresada, trabajaba todo el día, me iba muy bien económicamente, por eso no quería renunciar a ese trabajo que me estresaba tanto. Y estaba entre la espada y la pared porque yo decía, quiero ser mamá, quiero ser mamá de casa, quiero cuidar a mi hijo, quiero estar en el hogar. Pero decía, pues si yo sé que si me salgo de aquí nunca más voy a volver a encontrar un puesto con estas prestaciones y lo que ganaba. Entonces, pues yo seguía dándole duro. Pero entonces cuando me dicen, tienes cáncer, yo dije, qué padre, voy a estar incapacitada 6 meses. Fue para mí una alegría porque dije, ay, qué rico. O sea, nunca pensé que me iba a morir. Solamente pensé que me iba a descansar y solamente dije, para la honra y gloria de Dios. Pero después, así como que me caía el 20, decía, bueno, Señor, sí me puedo morir. Pero ¿sabes qué? Me voy a dedicar el tiempo que me quede de vida, voy a ser inmensa e intensamente feliz. Ese es mi testimonio, que ya iba a las quimios y yo iba fascinada porque me llevaba a mi hijo con su mochila a hacer la tarea, entonces era bien padre. Estar yo con mi hijo en las tardes conectado a una máquina no me importaba, pero estaba con mi hijo relajada, hasta me ponía a ver una revista. Entonces al final de las quimios yo le decía al doctor, ya estoy sana, ya no me las termines, o sea, me dice, tengo que acabar el protocolo, Tere. O sea, dije, está bien, termínalo. Pero pues para mí fue un regalo de Dios ese proceso y me siento muy bendecida. De eso ya han pasado 15 años y bueno, y siempre digo, gloria a Dios, soy sana por sus benditas llagas. Amén. Oigan, y aquí lo importante, regresando al fundamento de la palabra, es decir, todo esto es porque también Dios tuvo esa misericordia. Dios dice, soy misericordioso. Podemos regresar al testimonio que hizo Jesús. Jesús vio a la gente sufrir en enfermedad y había personas que le pedían que lo sanara y lo sanaba, pero había personas que ni siquiera le pidieron ser sanos. Le estaba platicando a Sandrita de esta mamá que estaba llorando y viendo a su hijo en el ataúd y él tuvo compasión, él dice que tuvo compasión, paró el funeral y le dijo al chavo, levántate. Y él ya estaba muerto, ni la mamá lo pidió, ni el chavo lo pidió, y él tuvo compasión. Y ese es un testimonio que nosotros podemos tomar para decir, tú quieres salvarnos, tú quieres sanarnos. Conocemos su voluntad, porque podemos tomar ciertas doctrinas y decir, no, bueno, es que ahorita no quiere, ahorita no. Por supuesto que Él es soberano, por supuesto, pero en esa soberanía no las declara y no las muestra en su palabra. En mi soberanía quiero que se acerquen a mí. Ahora, cuando ustedes tengan un tipo de que necesiten un testimonio y no se les venga a la mente el de Tere o el de David o el de Vicky o mi mamá, pueden ir a la palabra y pueden decirle, en mi caso, yo le di, una vez mi hija estaba muy enferma de garganta y todo, pero teníamos que ir a cumplir un trabajo y era muy temprano en la mañana y si me iba al doctor, pues ya no cumplíamos y era un hotel que teníamos que llenar de flores y todo. Entonces le dije, Señor, necesito un testimonio rápido. Sé que tú quieres sanarla y dame uno. Y me vino a la memoria lo de la suegra de Pedro y está súper cortito, se los voy a leer. Está en Mateo 8:14 y también en Marco 1:29 y dice en el 14, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderlos. Así de sencillito. Con ese testimonio, yo agarré, leí eso y dije, ¿lo quieres volver a hacer? Acuérdense, la palabra testimonio en hebreo, lo vas a hacer. Entonces voy y digo, Jesús, tú vives en mí. Entonces voy, toco a mi hija y le digo, hija, levántate y vamos a trabajar. Y vas a servir. Por ejemplo, Tere nunca pidió por su sanidad, declaró. Y si nos vamos a pensar, por ejemplo, en los evangelios, en ningún momento Jesús dijo, vayan y oren por los enfermos. Dijo, vayan y sanen a los enfermos. Amén. Entonces lo que ella hizo fue que se autosanó, o sea, en el nombre de Jesús, por supuesto, pero declaró
la sanidad de parte de Dios. Mm. Y es lo que a veces mucha gente no hace. Muchos oran como si Dios no lo hubiera hecho. Y es declarar lo que Él ya hizo, Amén. ¿verdad? Amén. En nuestra palabra, que es el documento legal, podemos agarrar muchos testimonios y decir, esto lo vas a volver a hacer. El siguiente va a ser, ¿se acuerdan de cuando le pidieron a Jesús pagar los impuestos? Sí. ¿Quién tiene deudas? Yo. Para ti, para ti. Todo esto es porque está estableciendo y no está estableciendo nada más en nuestras vidas, sino en las personas que van a escuchar, en lo que ustedes también le van a contar a otros. La samaritana no fue con un gran discurso del evangelio, ni siquiera fue a la escuela bíblica, ¿no? Ella fue a dar su testimonio, lo que acababa de vivir con Jesús, un encuentro con el Mesías. Oigan, él supo toda mi vida y me la dijo y me quedé sin esa vergüenza que ella cargaba, porque pues se había tenido quién sabe cuántos hombres en sus vidas. Y fue de tanta libertad que ella conocí al Mesías, vengan todos. Y cuando fue Jesús a Samaria, pues todos creyeron por lo que una mujer había contado. Entonces, esto nos lo vamos a contar, ese es el evangelio puro, las buenas noticias de que Jesús ya pagó el precio, que Él está reinando en lo que reinó en ciertas áreas de nuestra vida y queremos que reine en todo. Entonces, vámonos a Mateo 17:27. Es Zacarías 8:13. Dice, y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Amén, amén, amén. Cuando dice Dios, esfuérzate, quiere decir mantente en mi voluntad. Y en su voluntad es tal cual, creer que tenemos un Padre en primera. Y muchas veces andamos como huérfanos. Ay, nadie me ayuda, nadie me quiere, nadie esto. Y cuando te dice, esfuércense, es decir, cancelo este pensamiento, claro que tengo un padre y tengo un padre que me ama y que me ayuda. Hay un ingrediente aquí increíble a la hora de darle valor a algo. Cuando nosotros le damos valor a algo, pagamos el precio. Cuando vemos que algo es tan valioso, pagamos el precio. ¿Qué es pagar el precio? Por ejemplo, ustedes están tomando un valor de escuchar su palabra y dejaron de hacer ahorita quién sabe cuántas cosas. Tú a lo mejor tenías otras cosas que hacer, tú también, todos teníamos otras cosas que hacer. Y le estamos dando un valor a este momento, a este tiempo y estamos corriendo con gasolina, levantándonos temprano, porque vale la pena. Ese es un esfuerzo, pero a lo mejor no se siente como esfuerzo, se siente como placer, pero estás diciendo no. Y entonces cuando nosotros encontramos que Dios es valioso, podemos decir lo que dice en la canción, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, mucho más. Entonces aquí en Zacarías dice, yo hice cosas que traje maldición a mi vida, que me volví un maldito. Por las decisiones que yo hice, por las mentiras que tomé, yo fui una maldición y atraje maldición a mi vida. Pero Dios te está diciendo, te saco de ahí y te convierto, esa maldición la voy a transformar en bendición. ¿Quién puede hacer eso? Solamente el Rey de Reyes, solamente el Rey de Reyes. Y ahora te dice, y esfuérzate, ¿por qué? Porque ahí entra tu decisión propia, tu voluntad propia de decir, me rescataste, me perdonaste, claro que sí, regreso a tu mano. De hecho, cuando de repente algún versículo no, como que nos falta cierta claridad, el tip es irnos un versículo arriba y un versículo abajo. Entonces, si nos vamos al de arriba, dice, porque habrá simiente de paz. O sea, la paz implica que no hay afán. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra. ¿Quién produce todo esto? Dios, no nosotros con nuestro afán, ¿no? Y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y el de abajo, el 14, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres provocaron a ira, recordemos el tiempo de la ley, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, pero le está dando precisamente aquí a Zacarías la promesa de que al decir esfuércense, se refiere a que te mantengas firme en esa creencia. O sea, no en que te afanes, en un esfuerzo. Y todo lo que tú crees produce actos. Si tú crees
que no puedes, tu acto va a ser, no te muevas y no te atreves a hacer nada. Va a producir algo tu mentalidad, sí va a producir, sí va a haber una acción. Pero si tú crees, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dices, pues a ver cómo, pero le intentas, no me salió, le vuelvo a intentar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un testimonio de eso es un predicador muy famoso que se llama Andrew Womack, él muy bueno para la lectura, para escribir y todo eso, pero pues para componer cosas de su casa no. Y se le descompuso la lavadora. Y entonces su esposa le dijo, por favor, y no, el técnico no, y creo que no tenían mucho dinero y todo. Entonces, pues agarra las pinzas y todo y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero él cero habilidad en eso, ¿no? Entonces él pensaba en su hermano y su hermano un chipocludo en eso. Y él no sabía ni siquiera dónde estaban los tornillos, ¿no? Ni siquiera cómo usar la cosa. Y él empezó a declarar una y otra vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como pudo, la deshizo, no supo ni qué hacer, tardó no solamente ese día, sino fue una persistencia de casi toda la semana. ¿Y qué creen? Lo logró, pero lo logró en ese, a lo mejor sí era un esfuerzo en la mano, pero era más la parte mental de decir a quién le cedo el territorio de mi mente. No puedo, no nací para esto. Claramente toda su vida, todas sus experiencias eran que él no era diestro en esas cosas de las herramientas y todo esto. Pero él al creer, al transformar su mente con una nueva creencia de decir, yo voy a decirme a mí, le voy a decir a mis manos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, una lavadora es nada para Dios. Y él lo estaba invitando. Y es un ejemplo muy simple, pero lo podemos llevar a nuestra vida y es un testimonio. Es un testimonio. Qué bonito ejemplo estás dando porque en la vida de la humanidad, ya no nada más de uno mismo, sino de la humanidad, de alguna manera fuimos educados, nuestra educación consistió en que no podemos. Siempre anteponemos esta situación porque no lo he hecho, pues no lo puedo o no lo sé hacer. Y ahí está donde el primer obstáculo, la primer barrera, el estar afirmando no puedo, no lo hago, no esto. Cuando cambias, sí puedo, sí creo, sí esto, y tienes esa conciencia de que Dios te respalda, logras maravillas. Logras maravillas. Y por eso el Espíritu Santo está en eso, en la transformación de nuestra mente. Yo cuando hablo con Vicky, por ejemplo, me dice, o sea, ella declara sobre sí misma que es una chipocluda en su trabajo. Y eso produce acciones, Dice, no, a mí no se me dificulta nada. Y nos dio un testimonio que ahorita me encantaría que nos dijeras, el testimonio de la casa, que era problema tras problema. Y ella, por estar declarando, no, a mí nada, no hay un obstáculo, no, yo le busco, mira, como un estambre lleno de nudos, le iba desenredando, pero la creencia, lo que tenemos en nuestra mente, sí produce acción, sí produce. O sea, como dice el dicho, creer es crear. Lo piensas, lo decretas y se hace realidad. Amén. Y en la Biblia dice, tal cual como cree tu corazón es. Oye, y también dice que somos juntamente co-creadores con Cristo Jesús. Entonces, ahí entiendo por qué somos co-creadores, o sea, cuando le creemos a Él y luego lo hablamos, estamos creando. Tengamos cuidado porque tanto en lo positivo como en lo negativo, por eso Dios dice, en tu boca está el poder de la vida y la muerte. Escoge pues vida, nos dice el Señor. Y por eso el Espíritu Santo nos está trayendo siempre con lazos de amor. Ahorita tú estás aquí porque estás con lazos de amor para ser transformado en tu mente. Y ahí está trayendo un nuevo chip en tu mente. Estás diciendo, no me voy a quedar con estas ideas y no hacer nada más hoy. Mañana tienes otra transformación y pasado mañana otra, todos los días. Entonces vámonos ahora al testimonio. Vamos a hablar de los testimonios financieros. Y fíjense bien ¿qué pasó?
Mateo 17:27. ¿Quién lo quiere leer? ¿Tú? Te abro aquí. Dice, sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un estáter. Y dáselo por ti y por mí. Vámonos un poquito al anterior. Dice, el pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobrarán a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces, los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Pero me encanta también la parte donde él nos saca completamente de onda a todos. La mente de Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Él, en la mente de los judíos y de todos, pensamos que el Mesías era alguien que iba a venir con carros, con ejércitos, con un cetro de oro, que sí, pero no se ve exactamente como en nuestra mente lo hubiéramos visto. Su reinado fue, voy a darme por completo en humildad, pero eso va a arrasar por completo. Él sabía que iba a ganar, porque iba a ganar y porque iba a ganar, pero la actitud en lugar de soberbia y superioridad, me voy a poner debajo de lo debajo, de lo debajo, de lo debajo, para simplemente pagar completamente todo. Ir más allá de fondo. Fue una cosa hermosa, es una cosa hermosa su salvación. Y cuando nosotros, y él lo explica aquí, él no tenía, él dice, él no tenía por qué pagar un impuesto de algo que le pertenece. Él no fue conquistado, no fue esclavo, no, nada. Nosotros, los reyes de este mundo, al contrario, el tributo nosotros se lo debemos a él, no que Jesús pagara un tributo. Y aquí lo explica en la identidad. Sin embargo, él dice, no es que se sobaje, pero dice, esta es la manera en que ellos me van a entender. Es una manera humilde. Es impresionante, es impresionante. Y en esta impresionante, otra vez nos vuelve a poner ahora sí que el ojo de pescado, ¿no? O sea, rarísimo decir, wow, ¿qué es esto? Va y le dice a Pedro, ok, vamos a pagarlo. Y ahí vemos a un Jesús cero afanado por nada. Él dice, papá va a proveer y va a ser en la boca de un pescado. Y él va a ser el primer, imagínate, bueno, no sé si tú has querido cachar un pescado con anzuelo y todo. Yo sí, pero de plano, incluso de pecera. Ahí estás ahí, ni de pecera. Y vean la simplicidad, digo, lo dice ahí muy sencillo, pero vayámonos a la acción, ¿no? Pedro ahí tratando de cachar el pescado y a lo mejor el pescado hasta se puso de pechito. Soy yo, escógeme a mí, yo tengo el premio, la moneda de no nada más la paga, sino la paga de otro, porque es la representación de lo que hizo Jesús. La paga mía, pero también la paga tuya. Y es un milagro financiero, es un milagro financiero. Ahí lo podemos ver. Si tú puedes decir, no, Dios, es que, pues no me va a proveer. Tú puedes irte a un testimonio y decir, no, si Él me escogió para vivir en este mundo, me dio el sol que me abraza, me dio el aire que mis pulmones necesitan, pues hay recursos, la planta trabaja para dártelo, ¿verdad? Y Él te lo está dando a ti. ¿Qué más? Y aparte, no nada, eso es algo barato. Lo más costoso que nos dio fue su vida. Ahora, que no te pueda proveer en lo demás, claro que sí te puede proveer en lo demás, pero en esa humildad, en ese cobijo de parte de Él.
cuando tú quieras ver, chin, me falta algo, o incluso por irresponsable tuviste una deuda, con humildad puedes ir con papá Dios y decir, me equivoqué, la regué. Todos los personajes de la Biblia que tuvieron un arrepentimiento, tuvieron un rescate impresionante y tuvieron un lugar de honor impresionante simplemente por arrepentirse. Y hubo personajes que no se arrepintieron y ahí sí perecieron. Está al alcance de nuestra mano eso, sabiendo que podemos ir con él y decirle, aquí estamos, y milagros financieros. ¿Alguien quiere empezar? Se me vino otra vez desde que era niño, como ya dije, son muchos años ya los que tengo. Y desde niño tuve la oportunidad de convivir con otro medio del cual nosotros no teníamos acceso. Mis amigos siempre tenían la bicicleta que yo no. Sus papás tenían más y etcétera, etcétera. Entonces yo decía, Dios mío, yo quisiera llegar a ser próspero y me ha hecho próspero. En ese inter he estado en momentos de crisis completamente ya con familia, donde como padre de familia me he sentido abrumado de decir cómo sostengo a mi familia. Momentos realmente Sí. difíciles, donde yo decía, Dios mío, ayúdame. Siendo profesionista, teniendo elementos, no podía tener acceso a ingresos. Y una impotencia Mm. de decir, Dios mío, pero siempre clamando, siempre clamando. Y como le repito, es solamente creer y abandonarte también. Tuve un tiempo viviendo en un pueblo en Michoacán porque mi ex esposa era de allá. Terminamos, yo todavía me quedé un tiempo en ese lugar, pero por algunas situaciones difíciles, un lugar demasiado difícil por la cuestión del narco y todo eso, entonces yo quise salir lo más rápido posible de ahí, pero yo había tenido una quiebra financiera, una quiebra empresarial. Entonces llegué en el 2022 de regreso a Guadalajara solamente con 200 pesos en la bolsa, con una mano adelante y una atrás, a empezar de cero y a picar piedra desde abajo. A veces comía, a veces no comía, o sea, es una situación así precaria, difícil, complicada, pero Dios siempre me ha asesorado en todos los sentidos. O sea, a mí me tomó Dios y me dijo, mira, yo soy tu entrenador, así me dijo. El mismo entrenador que entrenó a Moisés y lo enseñó a sacar al pueblo hebreo de la esclavitud, el que lo entrenó es el mismo que te está entrenando a ti. Agárrate de mí. Entonces empezó a guiarme. Gracias a Dios empecé a levantarme en esa parte, obviamente confiando en Dios totalmente. Yo tenía un trabajo hasta hace poco, pero ese trabajo me absorbía mucho tiempo. Pero ya me había puesto Dios un negocio, pero todavía seguía en el trabajo, ¿no? Porque esas veces que dices, hijo, no, me da miedo soltar porque estás con esa cuestión. Y Dios ya me había dicho, deja este trabajo, entrégate al propósito, porque él me clarificó mi propósito en la vida desde muy temprano, o sea, me dijo exactamente para qué me trajo al mundo. Y me dice, quiero que vivas ya en el propósito. Total, en el momento en que yo solté el trabajo, a los 2 días tuve una venta, gracias a Dios, que me hizo ganar en 2 horas más de lo que ganaba al mes en el trabajo. Dije, ¿por qué no lo hice antes, Dios mío? ¿Por qué no lo hice antes? O sea, ahí está la confianza, el creerle a Dios. Entonces, cuando Dios te habla, créele. O sea, créele totalmente porque Él sabe, nosotros tenemos que confiar y creerle totalmente a Dios. Y hoy en día, gracias a Dios, pues Dios me ha bendecido, me ha dado mucha bendición económica. Gracias. En muchos sentidos, gracias a Dios, hoy en día, pues es la otra parte de la situación en la que yo me regresé. Entonces, sí, todo eso ha sido por la obra de Dios. O sea, Dios obra como no te imaginas. O sea, te pone oportunidades, te pone capacidades. Me llevó mucho a Deuteronomio 8, 17 y 18 que dice, yo te doy el poder para generar riquezas. Confía en mí. Wow. Creo y pienso que Dios tiene los tiempos perfectos para darte, porque a veces uno es tan apremiante que en tu necesidad lo quieres en ese momento y como tú lo quieres, pero como dice David, es enseñarnos ese carácter, formarnos y decirnos, espera, todavía no. Yo sé que lo vas a tener, pero espera, te voy a enseñar. Y qué bonito es eso. Y hay veces en que no sabes qué Dios te puede dar. Hay muchas personas que han conocido a Jesús, pero no han conocido ese lado que Él quiere dar, porque por eso es tan importante leer la palabra, porque cuando leemos la palabra podemos ver que el pueblo pidió y se le dio, que Dios te dice pide y se te dará, y hay veces en que vemos poblaciones que creen en Jesús, pero viven en pobreza.
Y entonces dices, ¿dónde está ese contraste? Porque todavía no ha llegado la revelación de que pueden pedir, o como él, tan sencillo de decir, papá, dame, allá hay un pez. Entonces es también conocer a Dios como Padre proveedor, es muy importante. Sí, amén, amén. Yo tengo uno donde me salía mejor pagar toda la anualidad de la escuela de mi hija. Entonces, pues era una cantidad y no las tenía juntos en el momento. Entonces le dije, papi, me voy a ahorrar 1 o 1.5 colegiatura y me conviene muchísimo, ¿me ayudas a pagarlo? Y yo le dije a mi papá y a mi mamá, porque les dije, papi, mami, sí se los voy a pagar y va a ser pronto, pronto, pronto. Y yo dije, señor, papá, respáldame, respáldame. Entonces, me dijeron, va, sí, te ahorras eso. Entonces pagamos todo el año de la colegiatura de Vale y yo le dije, papá, no quiero que mis papás, o sea, así como me diste el beneficio a mí, yo sé que les vas a dar el beneficio también a ellos de todo el año, no perder esos intereses o algo. Por favor, yo sé que le vamos a pagar pronto, por favor, al mes. Yo tenía una casa y la renté. Y la chava me dice, ¿sabes qué? Yo trabajo en esto y me conviene a mí pagarte por adelantado. No, 6 meses. Y con los 6 meses, yo así, creo que fue menos del mes. Papá, ya lo tengo. Y yo, gracias, Señor. Gracias. Y Él ha puesto eso en mi corazón de, Itzel, no vas a tener deudas, no vas a tener deudas, no vas a tener. Y ese es el dintel es ese vallado, Señor, en ti. Y me tomo esta palabra del pez, no tenemos deudas. En ti, tú eres el que me cobija, tú eres el que me protege y tú me guías. También a ti te pertenecen lo que es mío. A ti te pertenecen lo que me has dado como administrador. Entonces tú también dispón y no tengas miedo también en sembrar. No tengas miedo en sembrar porque va a redituar. Estamos hablando de testimonio, chicas. Si se quieren unir para dar testimonio, estamos hablando de testimonio. Bueno, escuchen y luego se unen. Gracias, Señor. La palabra está primeramente en prosperidad. Entonces, esto regularmente se han tomado las iglesias, hablando de las cristianas, tomar como una bandera la prosperidad. Entonces, basan sus prédicas y todo en prosperidad. Qué bueno, porque Dios te hace próspero. Yo quiero que oremos por esa prosperidad financiera. Amén. No Gracias, como, Señor. ay, yo amo a Dios porque me hace próspero. Yo oro por esta prosperidad financiera porque amo a Dios, pero Dios también me quiere que sea próspero. Amén. Y déjenme decirles que por eso somos multitud de testigos. A mi papá tiene un rompimiento en esa área. Un rompimiento quiere decir que había una atadura de pobreza y Dios vino a traer un rompimiento de esa atadura y trajo una bendición, un intercambio de maldición por una bendición. Y eso mismo mi papá, como testigo, a la hora de orar, se esparció en las promesas que hace Dios me parece que está en Éxodo, viene una promesa para José. Y mientras estaba orando mi papá, yo estaba viendo cómo Dios estaba regando con su rocío nuestras finanzas a través del rompimiento que hizo con mi papá. Entonces es una oración ungida, porque es la parte donde nos honramos unos a otros. No nada más uno es el chicho chipocludo, sino es Dios ha hecho cosas increíbles en ti y en esa cosa increíble tú cargas eso y la riegas, la viertes de parte de Él. Gracias, Señor. Oigan, pues déjenme sacarlos más de onda. Más transformación de mente. Transportaciones rápidas de un lugar a otro. ¿Telequinesia o qué? Parece como Pero ¿saben que Jesús lo experimentó varias veces? Tú también lo puedes experimentar, ¿eh? Está también vamos a la Biblia. Es muy bonito porque papá
te puede llevar a donde Él necesita que estés. Es muy bonito nuestros deseos, pero es más bonito ser transportados en sus deseos de amor. Amén. Es mucho más placentero que al principio nuestra mente no se ve y la tiene que transformar para verla, pero es mucho más placentero. Yo no saben cuántas veces me quejé de estar en China, pero fui transportada por Él en su amor. Y ahora que recuerdo y estoy y digo, wow, qué plenitud, qué increíble, qué padrísimo fue, pero de estar en China. Pero a veces en el momento mi mente estaba de ¡ah! Pero estaba cumpliendo su propósito y Él tal cual me transportó. Pero estamos hablando ahorita de algo sobrenatural y papá por eso nos quiere romper la mente. Por eso quiere que hablemos también de cosas sobrenaturales al alcance de nosotros, no para nuestro propio objetivo, sino para sus propósitos de Él, que nos da mucho más plenitud que tus propios objetivos, mucho más. Bueno, les voy contando un testimonio. Unos misioneros que estaban en África en una guerra civil, saben que todavía están viviendo en guerra civil, pero en esta década, fue una cosa muy fuerte en regiones de África, donde los niños incluso tenían que esconderse debajo de las casas o viajar durante la noche a otro lugar para no ser capturados para la milicia. Era una cosa tremenda. Entonces estaban estos misioneros ahí y tenían que viajar de un lugar a otro, pero tenían que pasar por todos estos lugares de guerrilla y eran como 4 horas. Entonces iban todos él se llama Sunrise, le dicen así, luego lo pueden buscar en internet. Y estaban adorando, orando, caminando, manejando. Y en esa adoración dice él que sintió como un sueño, pero todavía estaba viendo la carretera. Y en eso, como que cuando se acabó la canción, ya estaban en el lugar donde tenían que estar. Y no pasaron las horas que tenían que pasar. Esa era la evidencia en tiempo. No hicieron lo que tenían que hacer de tiempo. Y era todo el equipo iba en el carro y todo el equipo lo experimentó. Hasta la fecha no tienen ni explicación de cómo sucedió. Y puedes decir, ay, eso no lo hace Dios. Bueno, vamos a verlo aquí en las Escrituras. Jesús estaba enseñando y de repente él se apartó y kilómetros después apareció en otro lado. Y todos dicen, te vimos de este lado y nosotros cruzamos en la lancha y ya estás de aquí. Entonces, humanamente, él no pudo haber caminado humanamente y llegar al mismo tiempo que en el barco. ¿Me ayudas? Me voy a ir desde el 16 para Gracias. mantener el mismo contexto. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar Ujú. y entrando en una barca iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ujú. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que son más o menos como 90 metros, una cosa así, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Pero aquí viene precisamente lo que comentas. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Amén. Papá nos puede romper nuestra manera en que se hagan las cosas. A lo mejor, si tú dices, no, es que Dios me dijo que fuera allá y tengo que usar este medio y este medio, no te aferres, no te aferres. Como dice el dicho, como gorda en tobogán, échate. Simplemente él estaba disfrutando y él estaba disfrutando de la presencia de Dios. Él fue a un momento a solas, él sabía la comisión a la que estaba llamado y de repente él estaba en la comisión. ¿Tiene alguien un testimonio sobre esto? Hay muchos pasajes en la Biblia en donde dicen que los fariseos y varias personas tratan como de arrestarlo. Obviamente todavía no era el tiempo, pero se menciona mucho acerca de que desaparece. No es que se escabulla ni nada. Para mí esto me impacta mucho.
donde él está en la sinagoga enseñando. No me recuerdo qué es lo que les enfurece tanto a fariseos y los escribas. Lo toman y lo llevan al despeñadero para arrojarlo, para matarlo. Así dicen las escrituras. Y él se da la media vuelta y se va. O sea, ¿cómo puede ser ante una multitud enojada con la intención de despeñarlo, de matarlo? Siempre me ha asombrado eso. Digo, ¿cómo? Yo me pregunto, ¿cómo? Pues es que eres Dios. Aquí en la Biblia dice, Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. No da una evidencia que desaparece, No. pero sí habla tal cual de cómo se abrió el mar de furia enfrente de él. Y si tú lees Salmos, ¿cuántas veces en Salmos no aparece? Recuerda cuando se abrió el mar delante de ti y me rescataste. Entonces aquí la furia del mar, la furia de la multitud de gente que quería matarlo, simplemente no pudo y él a lo mejor con esa autoridad caminó, no pudieron agarrarle aunque tenían la intención y él pasó en medio de ellos. Entonces aquí no, literalmente no dice que desaparece, pero sí definitivamente es que tú tienes que confiar en esta parte. Este testimonio nos invita a confiar en el propósito que Dios tiene en nosotros. Te invita a decir, contra viento y marea, tú me vas a llevar, tú me vas a transportar, tú me vas a aventar incluso a Jonás de en medio en el pez. Lo aventó, no nada más lo aventó del pez, lo aventó de su propia soberbia. Les hago una pregunta. ¿Han estado al borde de un accidente y sin darse cuenta fueron librados sin que supieran cómo? Sí. Es el mismo caso. Sí. De hecho, les voy a platicar rápidamente. Hace ya Este como testimonio 20 años también. eso. Iba yo a cruzar una avenida aquí en Guadalajara y estaba parado en la esquina esperando a que se pusiera el alto. Y en eso veo que viene un autobús en dirección hacia la banqueta, como que se había quedado sin frenos. Y atrás de mí había una jardinera, así esas que son como en semicírculo, con alambrado de púas. Entonces yo sentí como que brinqué, pero llegué, no les miento, llegué como a una distancia de aquí donde están las piedras. Wow. Si yo lo hubiera intentado, no lo hubiera logrado. O sea, de repente estaba ya tirado en el Amén. pasto y el Gracias. camión se estampó en una caseta de parada. O sea, a todos seguramente nos han pasado situaciones así. Sí. Ese es un ejemplo. Sí. Es precisamente el ejemplo. Amén. ¿Quieres dar el Gracias, Señor. No, igual yo iba manejando y no me di cuenta de que un coche se me iba a estampar hacia toda velocidad. Y digo, yo no moví el volante, yo no lo vi. O sea, digo, fue un ángel del Señor Amén. que movió el volante, que me libré de ese accidente. Wow. Estos son testimonios porque estamos saliendo de nuestra caja de mente. Dios nos está aventando a ver lo que Él puede hacer con nosotros en sus propósitos. Yo me fui a Tapalpa con 4 amigas en ese entonces, mamás de amigas de la natación, y yo iba adelante, la que iba manejando y 2 atrás. No me acuerdo si 2 o 3 atrás. No, 3, éramos 5, sí. 3 atrás y 2 adelante, yo iba adelante. Y en eso, la que iba manejando, pues calculó mal y rebasó en una curva. Y yo, de verdad, venía un carro que era un Volkswagen, no chiquitos, ya, o sea, de verdad que ya nos íbamos a estampar. Y yo ya ni me moví porque dije, no, ya me morí. O sea, en vez de gritar o hacer así, yo de verdad que ya estaba esperando la muerte. Y en eso veo que frena muchísimo, pero seguía avanzando y nos movió Dios porque no había para dónde. Estaba un camión, estaba rebasando el camión. Entonces ahí de verdad que todas nos quedamos sin habla. Era nada, y de verdad que fue Dios. Porque yo dije, no, ya ni para qué grité, yo te lo juro que estaba esperando ya la muerte. Gracias, Señor. Estaba con la pierna así Gracias, y Señor. ni me moví. Yo dije, no, ya. Gracias, Señor. Pero gracias a Ay, Dios. gracias, Señor, por Sí. la vida de nuestra guapa amiga. Gracias, Sí, gracias. Pues Él ha roto todo. Yo creo que ahí le paramos porque hay muchísimos testimonios. Hay testimonios de incluso Él traspasó de un lugar a otro cuando se le apareció a sus discípulos. Habla de eso, que pasó. Y dijo Jesús, cosas aún mayores a las que yo he hecho, ustedes harán. Entonces, esto es una invitación a realmente saber que Jesús quiere hacer morada en nosotros, que su Espíritu quiere hacer morada en nosotros, que el Padre quiere estar con nosotros y nos quiere ayudar a traspasar nuestros límites humanos
Y nos pone testimonios aquí, testimonios de decir, no nada más lo que tú piensas. Hay testimonios de que le habló a Ezequiel y le dijo, declara sobre estos huesos, declara sobre estos huesos. Hay testimonios de resurrección, hay testimonios de sanidad, hay testimonios de incluso de no tener familia y tener familia. Hay tantos testimonios. Y te doy gracias, papá, porque el día de hoy nos has nutrido. Sentimos como un alimento sabroso en nuestro corazón. Nos has nutrido de tu palabra. Con este testimonio es que queremos hacerlos vida. Queremos caminar y lo queremos decir, tener nuestra boca presta y lista para ir a los 4 vientos, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, declarar lo que has hecho por nosotros, lo que has hecho por nuestros hermanos, lo que estás haciendo por otras personas, lo que estás haciendo ahorita en el mundo. Te doy gracias, gracias porque no va a parar nuestra boca de decir lo que tú has hecho y lo vas a seguir haciendo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gracias por el avivamiento. Sí, Señor. amén.